el jumping de Dios. Como cuando uno se queda el carro sin batería y uno necesita recargarla. Yo entiendo que esta palabra trae esa recarga para nosotros. O sea, a veces no estamos en las óptimas condiciones, con la energía siempre 100% por lo alto. A veces vienen situaciones a nuestras vidas donde nos sentimos decaídos, donde nos sentimos sin fuerza, donde nos sentimos en una encrucijada, donde nos sentimos en un laberinto, y hemos hablado sobre esto. Y que literalmente el estar realmente apoyados en Dios, cerca de Dios, de manos de Dios, es lo que va a hacer la diferencia en nuestras vidas. La semana pasada hablábamos o aprendíamos sobre lo que son las huellas y lo que es un legado y lo que Dios ha dejado para nosotros. Así que a través de en esta mañana, vamos a aprender sobre el respaldo. Y dice el diccionario que el respaldo es parte del asiento en que descansa la espalda. Así que eso habla de apoyo, como decía la canción. También sale la palabra respaldar, que es ayudar, amparar, apoyar, proteger, avalar, alentar, favorecer, defender y patrocinar. ¿Alaba? Así que un respaldo es una forma de apoyo o aprobación pública que a veces también se utiliza, ¿verdad? Y que lo utilizan en estos tiempos en los que estamos, en tiempos de cambios de estructuras, a lo mejor de gobierno, se queda o se va. Y entonces andan ofreciendo, ¿qué? Un sinnúmero de cosas, y hay personas que lo están apoyando y respaldando. ¿Todos saben lo que estamos hablando? Qué bien, me encanta este público. También están los respaldos que se le hacen, por ejemplo, a productos, y a veces se buscan a personas, figuras públicas, para que anuncien estos productos. Y escuchaba la entrevista de alguien que decía que había ofertas que ella había tenido que rechazar de productos porque como ella no los utilizaba, no iba a hablar falsamente sobre algo o a dar la ilusión ante el público de que ella estaba utilizando algo que realmente ya no le estaba utilizando, ¿verdad? Así que quien respalda dice: aprueba esta persona o apruebo este producto. Entonces, partiendo desde aquí, nace el tema o la pregunta sobre quién está tu respaldo. El Salmo 27 dice: unos confían en carros de guerra, otros confían en sus caballos, pero nosotros solo confiamos en nuestro Dios. Esa gente tropezará y caerá, pero nosotros nos levantaremos y seguiremos de pie. En arroz y habichuela, el tiempo de hoy, hay quienes confían en sus cuentas de banco, hay quienes confían en las armas que tienen, hay quienes confían a lo mejor en los guardias que pueden comprarse o pagar, ¿verdad? Que los cuidan. Pero sin embargo, aún existiendo todo esto, a la hora de venir un ataque sobre ellos, de nada de esto se toma en cuenta. Inclusive muchas de estas cosas se pierden. Y Dios, a los que confían en Él, esperan en Él, creen en Él y se apoyan en Él, los resguarda. Y nos dice a través de su palabra: así que no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré, yo te ayudaré y yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Hay quienes tienen y se resguardan y se respaldan en el apoyo de sus familiares. A veces en la herencia hacen travesuras
respaldándose en la herencia que van a recibir, y a veces aquí la persona morir, padre o quien sea, que está dependiendo de la herencia, fue la última persona que pensaron y no le dejaron nada, y la gente se vuelve feliz, ¿verdad? Cantan de felicidad. Hay muchos que viven desahogadamente también gracias a herencias de su familia o de metas logradas, de haber sido bendecidos por Dios y adquirir no solamente fama, sino porque no todo el dinero se obtiene a través de la fama. También hay personas que con el sudor de tu frente se han esforzado y han podido lograr escalar, ¿verdad? Y llegar a ser portentosos. Pero nosotros, aún con todas estas situaciones y todas estas bendiciones, en muchas ocasiones, cuando nos vemos ante situaciones, yo no sé ustedes, pero casi siempre yo tengo dos personas a quien llamar, personas físicas a quien llamar. Primero es Dios, ¿verdad? Se supone que primero sea Dios, pero físicamente primero le lloro al marido y a la segunda que le lloré a mi mamá. Ustedes no hacen eso, ustedes lo van a hacer su mamá. Nosotros aprendemos a través de la palabra que cuando Jesús fue bautizado y fue presentado ante el mundo de parte de su Padre, dice la palabra que descendió del cielo una paloma y una voz diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que Dios estaba diciendo ante el mundo: Él tiene mi respaldo. Yo confío en este hombre que es mi Hijo. Cuando Jesús salió del bautizo, lo mandaron a un resort al desierto. Y no los resorts que nosotros vamos, que tenemos arroz, habichuelas, todo lo que nosotros podamos comer y beber. No. A él lo mandaron al desierto sin agua y sin comida. Y allí tuvo que enfrentarse ¿con quién? Con el Satán. Pero fíjate una cosa, que en el desierto, tras ese ayuno, él se dio a conocer al Satán. Y le dio a conocer al Satán quién lo respaldaba. Aparentemente puede ser que ya se habían presentado otras personas que se hacían declarar como hijos de Dios. Puede ser, no sabemos, no vivimos en esos tiempos. Pero algo pasó, porque él no mandó a ninguno de sus secuaces ni a ninguno de los que trabajaban para él. Él fue personalmente a enfrentarse a aquel a quien él escuchó la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, este es el que yo respaldo. Porque había que dejarle claro a las tinieblas que había llegado el respaldo de Dios, uno que iba a remover su reino. Y que Dios en él cumpliría su misión. Y Jesús en él le ayudaría a cumplirla. Así que, amado, yo te digo en esta mañana que no temas, porque si tu respaldo está con Dios y en Dios, déjame recordarte de nuevo lo que significa la palabra respaldar: apoyar, avalar, alentar, proteger, favorecer, defender y patrocinar. Dios cubre todas estas bases. La palabra establece que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra de ¿quién? El omnipotente, el que está en todas partes, el que todo lo ve, el que no hay manera de que nosotros nos metamos hasta debajo de una piedra si quisiéramos escondernos de él, porque ahí llega él.
Así que el Satán, a través de saber, lo hemos visto a través de los estudios de la palabra en diferentes ocasiones, de diferentes formas, como él ha atacado al pueblo. Pero después que ataca a los ataques del pueblo, hoy en día todavía se mueve a través de 3 espíritus, que son ataques espirituales, con los que tenemos que luchar, pero respaldarnos en quien nos ha dejado su legado y sus huellas, su espíritu y su palabra. El primero de ellos es el espíritu de Roma, el cual trae la idolatría al mundo y lleva al ser humano a adorar dioses ajenos. Y es una de las palabras, de las 10 palabras que tenemos de nuestro Dios, donde nos dice que no adoremos imágenes. Muchas veces aquellos que trabajan para estas imágenes desconocen que el poder que cargan dentro de ellos ha sido depositado por el mismo Dios, y que solamente el Satán, que sí conoce lo que tú portas y lo que tú tienes, lo utiliza a su favor. Y esto sucede por el desconocimiento. La palabra establece: mi pueblo perece, no porque le faltó, porque le falta conocimiento. Así que este espíritu hace creer que fue el que se lo dio. Luego tenemos el espíritu de Egipto, que cauteriza las mentes, las esclaviza como niños inmaduros y no logran alcanzar la madurez espiritual. Y por último, tenemos el espíritu de Grecia, que es que mantiene al ser humano entretenido en todo, menos en desarrollar el verdadero conocimiento que viene de Dios. Y en conjunto con el de Roma, les hace ver y creer una mentira que parece verdad, pero que son cosas e imágenes que no tienen ni poder, ni vida, ni verdad. La palabra establece que tienen ojos mas no ven, oídos mas no oyen y boca mas no hablan. Y que tales son, a ellos se parecen a aquellos a que les sirven. Cuando el pueblo se encontraba tanto esclavizado como mentalmente cautivo, fue necesario que Dios enviara a Moisés para dar a conocer el poder de Dios, en quien estaba el respaldo de Dios. No era en la vara, porque casi siempre buscamos, no, porque en la vara estaba el poder. No, el respaldo estaba en Moisés. Moisés tenía la autoridad que Dios le había concedido y utilizaba la vara porque Dios se lo había prescrito. Así que era el poder y la presencia de Dios que estaba con Moisés. Y sabemos que es así porque en un momento dado Dios, hablando con Moisés por diferentes situaciones, le dice que su presencia se iba a apartar de él. Y él le dice, ¿qué le dice Moisés? Si tu presencia conmigo no va, lo cantamos. Señores, y hoy en día nosotros tenemos una virtud que solamente tenían hombres escondidos de Dios. El Espíritu Santo de Dios está disponible para todos nosotros porque fue uno de los legados que Jesús nos dio. Así que cuando el mundo estaba en tinieblas, fue necesario, y ya estaba prescrito, enviar a Jesús. Fue necesario para Dios hacer un camino a través de él para los perdidos, hacer una puerta
a los que no tenían salida y hacer una luz para aquellos que se encuentran en oscuridad. Él es nuestro respaldo. Él es y será siempre el respaldo en el cual nosotros debemos y podemos descansar. Filipenses 4, 6 al 7 nos dice: por nada te afanes, sino que en toda situación, con oración y petición, con acción de gracia, preséntate ante Él. Y su paz se activará en ti y va a pelear con todos los pensamientos que te atacan en tu mente. Y la paz de Dios viene como a nosotros como un mecanismo de defensa en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Buscadme y me hallaréis, dice la palabra. El Salmo 34, que tanto me fascina, dice el salmista: busqué a Dios en medio de mi depresión, en medio de mi confusión, en medio de mi, ay santo, de mi debilidad, en medio del divorcio, en medio de la enfermedad, en medio de la traición, en medio del abuso. Y Él me oyó, me encontró y me libró de todos mis temores. Aquellos temores que me atacaban, pude respaldar mi temor, mi dolor y mi angustia en Él. Y Él quitó mi vergüenza y trajo su paz. Y antes nosotros hacemos mucho ante cualquier situación, porque es que somos tan olvidadizos. Y es que ante las situaciones nos encerramos en nosotros mismos. A veces, para poder clamar, es porque ya hemos dejado que la amargura, que el dolor nos abrace. Pero el Rey nos dice en su palabra, en Proverbios 3, 5 y 6, confía en Yahweh, en Jehová, y no te apoyes en tu propia prudencia. El respaldo de Dios es la bendición más visible que todo ser, todo creyente en Dios debe siempre atesorar y agradecer. Aleluya. Y esto es algo que se aprende, porque venimos muy dependientes de nosotros mismos y tenemos que aprender a depender de Dios. Yo no estoy diciendo que esto sea fácil, no es algo que nosotros lo hacemos de la noche a la mañana, lo hacemos a medida que vamos caminando con Él, creciendo en Él, pasando las situaciones y viendo su mano obrar, viendo que se nos cierran puertas y que Dios las abre, viendo que el camino no lo cierran y Dios no los hace. ¡Ay, santo! En esa relación que vamos creando con nuestro Dios. Yo puedo dar el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, pero esa relación personal con Dios tienen que crearla cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros estamos acostumbrados a contar con mi esfuerzo y sobre todo con lo que yo veo. Y a veces puede ser que en situaciones entendamos que Dios se tarda y queremos darle la manita a Dios. Y tenemos que aprender a preparar nuestras mentes, que la palabra establece como nuestros corazones, no el que palpita, sino el cerebrazo que tenemos aquí arriba, la computadora que tenemos en esta cabeza, en esta creación poderosa y hermosa de Dios. Esdras
nos dice que preparó su corazón para inquirir en la ley de Yahweh y cumplirla y enseñar a Israel sus estatutos y sus decretos. O sea, hay que prepararse, amados. Y de la única manera que nosotros nos preparamos para estar en esta vida y poder batear las curvas que nos envían, tenemos que alimentarnos de esta palabra. Porque es lo que se activa cuando llegan las situaciones. Es lo que me recuerda. Perdón. Es quien me recuerda a través de su palabra. Cuando viene el dolor, cuando viene la soledad, esa palabra se activa en mi cerebro y me dice: no, tú no estás solo. Dios ha prometido estar contigo y ha prometido no dejarte. Jesús te dijo que en el mundo tendrías aflicciones, pero que recordaras que Él ha vencido y que tú también vencerás. O sea, Él pasó el Niágara también en bicicleta. Si fuera así tan sencillo, que solamente fue en bicicleta. Pero Él pasó por la traición, Él pasó por golpes, Él pasó por crucifixión. Y como decía mi esposo hace poco, si a ti te ofrecieran hacerlo, que dieras tu vida por el mundo, ¿tú lo harías? Nosotros podríamos decirlo por nuestros hijos, porque los amamos y estaríamos dispuestos a dar la vida por ellos, pero no por el mundo. Imagina la condición en la que el mundo se encuentra hoy en día, y no el mundo, el ser humano. Estamos claros en eso, ¿verdad? Así que no hay otro Dios como nuestro Dios. No hay un amor tan grande como el de Dios, que aún a pesar de nuestra condición, enviara a su Hijo para salvar esta humanidad. Porque por sí solo no lo iba a lograr. Gracias a Dios. La preparación del corazón tiene que combinar el conocimiento de Dios, el amor de Dios y la humildad para buscar a Dios. Tener el corazón y el conocimiento es reconocer el amor de Dios para con nosotros. Aleluya. El amor de Dios en nuestras vidas nos hace conscientes de cuánto dependemos de Él. Y de que es en Él en quien nosotros debemos respaldar, no solamente mi espalda, sino mi vida. Al principio, antes de comenzar, le puse una canción que es el respaldo de esta palabra. Y a veces la cantamos, la tarareamos. Y yo, mientras leía las letras y las escribía, yo decía: verdaderamente esta canción fue ministrada a la persona que la haya escrito. No sé si fue ella misma, porque no busqué quién fue el compositor de ella, pero verdaderamente fue ministrado por Dios. Yo sentía que era Dios hablando a través de esa canción. Apóyate en mí. Seré tu brazo fuerte cuando sientas morir. ¿Cuántas veces no hemos pasado por momentos donde sentimos realmente, literalmente, que morimos internamente? Hay dolores que vienen y nos tocan, y nos trastocan, y nos mueven el mundo y nuestra vida de tal manera que realmente sentimos que por dentro nos estamos muriendo. Así que Dios sabe por los procesos que tú has pasado y el dolor que tú has sentido. Entonces Él nos dice: y quiero que sepas que yo siempre estaré para ti. Lo que implica es que a veces, vuelvo y te recalco,
que nos encerramos en el dolor y le cerramos la puerta en la cara a Dios. Cuando es cuando más necesitamos abrazarnos a su presencia. Y dicen, en la vida hay momentos feos. Pero eso es en la vida porque estamos en este mundo, en este caminar. Pero si te alejaste, mira, acércate ya. Te estás alejando. No sigas caminando solo. No sigas cargando tú solo con eso. Apóyate en mí. Quiero ser tu pañuelo cuando sientas llorar. O sea, nuestro Dios se convierte en el pañuelo que necesitamos. Y que en medio del dolor, esa soledad que tú sientes, que se siente cuando uno está encerrado en el dolor, no sientas soledad. Y que sientas el amor de Dios. O sea, que sientas que alguien te ama y que jamás te dejará. O sea, el amor de Dios. Su palabra nos dice, porque con amor eterno te amo. Y la palabra eterno no tiene final. Es por los siglos y los siglos y los siglos y los siglos y los siglos. Mire, si que han pasado siglos y todavía no sigue dando oportunidades. ¿Quién dijo que no habrían tormentas que te golpearían? ¿Quién nos dijo que nuestra vida sería una vida color de rosa? Yo recuerdo haber escuchado una vez a alguien decir eso. Y tú estás equivocado. Porque habrán momentos, habrán tormentas que nos golpearán. La diferencia radica en cuando suceda esa tormenta, ¿dónde está mi soporte? ¿En quién me voy a apoyar? ¿Quién dijo que no habrían amigos que traicionarían? Miren, hay algo, y es algo que hablaba hasta con mi esposo hace poco. No sé, entiendo que es algo que tiene que ver con la carne o el ver a lo mejor que otra persona logre lo que yo quiero lograr o lo que yo deseo. Pero no todo el mundo es nuestro amigo. O a lo mejor sí lo es, pero hay algo que están viendo en ti que lo quisieran también para ellos, y eso se le llama envidia. Y lamentablemente, si la persona la alimenta, viene la traición. ¿Quién dijo que no habría momentos de dificultad? Donde tú piensas que tu mundo se derrumbará. Momentos donde a veces una persona se queda sin trabajo. Y realmente, literalmente sentimos que nuestro mundo se derrumba, porque todo depende de qué, de lo que nosotros traemos a casa. Y de una vez pensamos en qué, y ahora la renta, y ahora la comida de los muchachos, y si se paga colegio, y si tenemos carro, y si nos pagamos peor. O sea, vamos a sentir que el mundo se nos va a caer encima, porque ¿cómo vamos a resolver todo esto? ¿Cómo vamos a seguir? A mí me ha pasado, yo lo he vivido. Si ustedes nunca han pasado por situaciones así como esa, pues yo lo felicito. Pero somos humanos, estamos en esta tierra y tenemos altas y tenemos bajas. El mismo apóstol Pablo en un momento dijo, yo he aprendido a estar y vivir conforme a lo que se presente. Yo he sabido vivir en la abundancia, pero también he sabido vivir en la escasez. ¿Quién no ha llorado sintiéndose impotente? ¿Por qué es tan grande las barreras que se te presentan? Que sentimos que son muros que se levantan.
Pero ¿a quién debemos recurrir cuando esos muros se levantan? Cuando esas puertas se cierran, cuando las situaciones llegan. ¿Quién es nuestro soporte? Dios, el que nunca falla, el que nunca se aleja, el que nos dice en su palabra: acércate a Dios y Él se acercará a ti. Siempre va a tener que haber una acción de parte de nosotros. Y si en la ecuación de mi vida yo vivo separando a Dios, saliendo del camino de Dios, saliendo de la cobertura de Dios, los procesos serán más fuertes. Las ráfagas serán más fuertes. La tormenta será más fuerte. Y ante todas estas situaciones, aparte de las que podemos encontrar en este camino, en este mundo, hay unas voces que vienen a nuestras mentes que nos dicen constantemente que no lo lograrás, que no te podrás levantar, que no hay razón para luchar, que debes volver atrás. Y dice, y te duele el corazón y se te nubla la razón. Porque todos estos pensamientos, cuando vienen a nuestra mente y nosotros les damos cabida y dejamos que ellos sigan mortificándonos, y no utilizamos o no dejamos que el mecanismo de defensa que Dios ha preparado a través de su palabra se active en nosotros, nos van a atormentar. Así que no permitas que se te escape la pasión, ni pierdas la visión. Porque Dios te dice y nos dice en esta mañana que no es tiempo de rendirse, no es tiempo de volver atrás, que todo en la vida pasa, no hay que desmayar, que tu lugar está en lo alto, vuelve a comenzar. En una ocasión, ya le he dicho anteriormente, que pasaron situaciones donde dijimos eso mismo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y literalmente Dios utilizó a una persona para decirme: Ani, tú eres como la araña. Y yo digo: ¿araña? Ay, ¿y ahora? ¿Cómo así? Dice: sí, como la araña. Si tú a la araña le rompes y le quitas la telaraña y la dejaste viva, ella inmediatamente comienza a construir. Así que comienza a construir. Así que yo te digo a ti en esta tarde ya, que si te han destrozado, que te han quitado las cosas, a veces vamos a decir materiales, o si perdiste el trabajo, si perdiste tu casa, si perdiste el carro, mira, siguen habiendo financieras, siguen habiendo donde venden carros, siguen vendiendo casas. Lo que tú te quitaron, Dios te lo va a volver a restaurar. Y te aseguro que mejor que lo que tenías anteriormente. Porque es que cuando nosotros le pedimos a Dios, Dios tiene la virtud y Él es tan considerado que siempre nos da más allá de lo que nosotros estamos pidiendo. El Salmo 35 dice, voy culminando con esto: su ira es solo un momento, pero su favor dura toda la vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá su alegría. Y hay otra versión que dice: y en la mañana vendrá el grito de alegría. Así que recuerda que la noche más oscura es justo el momento antes de comenzar a amanecer. Que todo acabará, que la luz alumbrará, que tu cara brillará y mostrarás la felicidad de saber que Dios te ha respaldado, que Dios ha peleado tu batalla. Se rompen las cadenas,
se van las penas, comienzas una vida nueva, tu fe se regenera, llega alegría a tu corazón, porque la tormenta ya terminó. Todo tiene un final en esta vida. El dolor no es para siempre. Las tormentas no duran para toda la vida. Y si te sientes que estás en una tormenta y que llevas muchos años en ella, háblate a ti misma y habla con Dios y acércate a Él. Y literalmente mírate en tu mente y mírate a ti misma salir de esa tormenta. Culmina la canción diciendo: ahora descansa, canta, sonríe a la vida y disfruta el regalo que te han dado desde arriba. Cada vez que nosotros nos levantamos, que abrimos nuestros ojos, es un regalo que Dios nos ha dado con un nuevo día, una nueva oportunidad. Y hace unos meses atrás, el Eterno nos dijo: lo mejor está por llegar, grandes cosas y maravillosas tus ojos verán. Así que esta canción termina diciendo: lo mejor está por llegar. Y si tú lo crees, tú lo recibirás. Recuerda que tu respaldo, nuestro respaldo, está en Dios. Apóyate en Dios. Solo Él te alienta a levantarte y seguir. Solo Él te defiende y en la batalla Él va delante de ti. Solo Él te favorece, solo Él te avala y solo Él para pecho y dice que Él va